Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con Ernst Mach, un nombre que, suena bastante en física, filosofía, incluso en psicología, ¿verdad? Sí, una figura clave de finales del 19, principios del 20. Tenemos sobre la mesa, varias fuentes, artículos académicos, trozos de biografías, análisis filosóficos, bastante material para intentar entender qué nos dejó. Exacto. La idea es esa, exprimir estas fuentes, ¿no? Entender sus ideas principales, esa visión de la ciencia tan pegada a la experiencia, a los sentidos. La economía del pensamiento, que siempre se cita. Justo. Y ver cómo que influyó mucho, en gente como Einstein o en el Círculo de Viena, el positivismo lógico. Y también sus trabajos científicos concretos y las críticas, claro, que las hubo. Ver por qué Mach sigue siendo relevante y, quizás dejar alguna pregunta en el aire. Venga, empezamos a desgranar a este personaje. Vamos allá. Primero, para situarnos, Mach nace en 1838 en Schirrlitz, cerca de Brno, que entonces era Imperio Austrohúngaro. Muere en 1916, o sea que vive una época... tremenda. De cambios científicos brutales. La termodinámica, los debates sobre espacio-tiempo... Sí, un momento fundamental. Y es importante decir que Mach no era solo un teórico de sillón, ¿eh? No, eso lo destacan las fuentes. Era un físico experimental muy activo. Hizo cosas importantes en óptica, en acústica. De ahí viene lo del famoso número de Mach, ¿sabes? Ah, claro, lo de la velocidad del sonido. Eso es. Esa medida para la velocidad respecto al sonido, clave para las ondas de choque y demás. Y también trabajó en termodinámica. Pero es que además, su curiosidad iba más allá. Sí, porque se metió en fisiología, ¿no? En cómo percibimos. Exacto. Le interesaba mucho la conexión entre lo físico y la sensación. Por ejemplo, con Joseph Breuer, estudió cómo funciona el sentido del equilibrio. Lo del oído interno. Sí, lo del líquido, la endolinfa, cómo sus movimientos nos dan la sensación de equilibrio. Y también describió una ilusión óptica, las bandas de Mach. Ah, sí, ese efecto curioso con los grises. Eso, que parece que el cerebro exagera el contraste en los bordes. Fíjate, siempre conectando el estímulo físico con la experiencia directa. Entonces tenemos al físico, al fisiólogo y, claro, al filósofo. Tuvo cátedras en Graz, en Praga. Donde estuvo 20 años, ¿sí? Una etapa clave. La mecánica en su desarrollo histórico crítico, reflejan todo eso, esa mezcla. Totalmente. Vale, entremos ahí, en su filosofía, el empiriocriticismo. Las fuentes dicen que aquí es donde Mach fue, muy rompedor. ¿Cuál era la idea gorda, la que lió tanto? Pues sí, rompedor es buena palabra. A ver, la idea central, y era bastante radical entonces, es que todo el conocimiento científico, pero todo, tiene que basarse y poder reducirse al final a las sensaciones. Las Empfindungen, que decía él. ¿Las sensaciones cómo? Los datos de los sentidos. Más que eso. Para Mach eran los elementos primarios, como los ladrillos básicos de toda experiencia, del mundo físico y del psíquico, ojo. Incluso cosas como la masa, la fuerza, el espacio, el tiempo, conceptos tan de la física. Justo esos. Mach decía que esos conceptos, que los parecen tan reales, tan externos, no son cosas metafísicas que estén ahí fuera por sí mismas. ¿Entonces qué son? Son construcciones, herramientas conceptuales que creamos para organizar el mogollón de sensaciones que nos llegan, para poner orden y predecir qué va a pasar. Son como etiquetas, resúmenes, económicos de grupos de sensaciones. Económicos. Ahí entra la economía del pensamiento. Exacto. Es que lo dijo claro en el análisis de las sensaciones. La cosa es un símbolo mental para un grupo de sensaciones estable. Lo último, lo básico, son las sensaciones. Vale, economía del pensamiento. Suena eficiente, sí. Como optimizar recursos en la ciencia. Algo así. Es un principio para hacer ciencia. Una especie de navaja de Occam, pero a lo Mach. La ciencia tiene que buscar siempre la descripción más simple, la más parca posible. Limpiar lo que sobre. Exacto. Eliminar sin piedad cualquier concepto, cualquier idea, que no puedas conectar directamente con la experiencia, con las sensaciones, o que simplemente no sirva para describir o predecir las cosas de forma más sencilla. Es como minimalismo para las teorías científicas. Y esto lo aplicó a fondo, ¿no?
La crítica a Newton es... Uf, famosísima. Y muy dura. En La mecánica Rey, el libro este histórico-crítico, le da una caña tremenda a los fundamentos de Newton. al espacio y tiempo absolutos. Sobre todo. Los veía como pura metafísica, innecesarios y sobre todo imposibles de derivar de la experiencia. Nadie, decía Mach, experimenta el espacio vacío absoluto. Claro, experimentas relaciones entre cosas. Eso es, relaciones espaciales, temporales, entre objetos, entre eventos que ves. Lo demás para él era humo metafísico, lastre. Entiendo. O sea, una ciencia muy pegada a los hechos, a lo que se puede observar y medir, y que busque la forma más corta y útil de contarlo. Hay una cita suya de La mecánica muy buena sobre esto. Sí, la de que la ciencia busca ahorrar experiencias reproduciéndolas en el pensamiento. Eso, pero esta reproducción es siempre imperfecta. La economía es lo importante. Tal cual. Y claro, esto le lleva a ser muy antimetafísico. Quería limpiar la ciencia de cualquier cosa que fuera más allá de lo que se puede comprobar con la experiencia. No es que negara la realidad exterior. No, no es eso. Aunque a veces se le simplificó así. Lo que decía es que nuestro único acceso a esa realidad es a través de las sensaciones. Y la ciencia tiene que quedarse ahí, describiendo cómo se relacionan esas sensaciones. Quitarse de encima la palabrería ontológica, lo especulativo. Ciencia descriptiva, funcional y económica. Una visión así tenía que chocar. Y las fuentes insisten mucho en Einstein. ¿Cómo fue esa influencia? Pues fue enorme. Sobre todo al principio, cuando Einstein estaba desarrollando la relatividad. ¿Lo leyó de joven? Sí, en Zúrich cuando estudiaba. Lo leyó a fondo, lo discutía con sus amigos de la Academia Olimpia. Y Einstein lo dijo muchas veces, que le debía muchísimo a Mach. ¿En qué sentido? Pues mira, esa crítica tan bestia de Mach al espacio y tiempo absolutos de Newton. Einstein dijo que eso fue lo que le dio la valentía, digamos, para cargarse esos conceptos tan sagrados y montar la relatividad especial. Fue como quitarle los prejuicios de la cabeza. O sea que Mach le preparó el terreno mentalmente. ¿Y el principio de Mach? ¿Eso lo formuló él? Es curioso porque él nunca lo escribió como principio de Mach número tal, pero la idea que lleva ese nombre encaja perfectamente con su forma de pensar, todo muy relacional. ¿Y cuál es la idea? La idea, o la conjetura, es que la inercia de un objeto, eso que hace que se resista a moverse o a pararse, no es algo suyo, propio y aislado. No. Sino que depende de cómo interactúa con toda la demás masa del universo. O sea que la inercia de esta mesa aquí dependería de todas las estrellas y galaxias lejanas. Vaya, eso es muy radical. Relacionarlo todo con todo. Le flipó, vamos. Intentó que la relatividad general le incluyera, que fuera machiana. Pero no pudo ser. Resultó súper complicado. Todavía se debate si la relatividad general cumple de verdad ese principio. Y de hecho con el tiempo Einstein y Mach pues se distanciaron. Tuvieron hasta cartas un poco tensas. ¿Así? Sí. Einstein intentó calcular efectos predichos por el principio, pero luego gente como Karl Brans dijo que igual eran artefactos matemáticos, no efectos reales. Es complicado, muestra lo difícil que es pasar de una idea filosófica así a una teoría física completa. Una relación con luces y sombras, entonces. Vale. Y aparte de Einstein, antes mencionamos al Círculo de Viena, el positivismo lógico. ¿Qué pintaba Mach ahí? Pues ahí era, una figura central, casi un santo patrón, vamos. Para la gente del círculo como Schlick, Carnap, Neurath, Mach era el precursor, el que había limpiado el camino para hacer una filosofía y una ciencia de verdad, sin metafísica. Valoraban su crítica a la metafísica, ¿no? Muchísimo. Eso y su insistencia en que todo tiene que poder verificarse con la experiencia. Y la economía del pensamiento, claro. O sea que el famoso principio de verificación de ellos viene de Mach. En gran parte, sí. La idea de que una frase solo tiene sentido si puedes decir, aunque sea en teoría, qué observación la haría verdadera o falsa. Eso viene directo de Mach y su manía de reducirlo todo a sensaciones, a lo observable. Aunque luego ellos lo cambiaron un poco. Sí. El círculo luego matizó cosas. Por ejemplo, prefirieron hablar de enunciados sobre cosas físicas, un lenguaje fisicalista, porque lo de las sensaciones de Mach les sonaba demasiado subjetivo, ¿no? Entiendo.
pero siempre lo reconocieron como el padre espiritual, digamos, el que había pasado la escoba y había barrido toda la palabrería sin sentido de la filosofía antigua. Bien, hemos visto su vida, su filosofía, la influencia que tuvo. Pero si miramos desde ahora, siglo XXI, ¿qué queda de Mach? ¿Siguen vivas sus ideas? Pues es curioso, pero sí. A pesar del tiempo y las críticas, hay cosas suyas que siguen, dando que hablar en varios sitios. Por ejemplo, su visión de las teorías científicas. Como herramientas útiles, más que como fotos de la realidad. Justo eso. La idea de que una teoría vale por lo bien que organiza lo que sabemos, por cómo predice cosas, por cómo resuelve problemas, más que por si es verdad en un sentido profundo y oculto. Y eso encaja con cómo se usan los modelos hoy, ¿no? Totalmente, sobre todo en física de partículas, cosmología o con las simulaciones por ordenador. Se valora que el modelo funcione, que sea útil, coherente, que prediga bien, y la economía del pensamiento. La simplicidad. Esa búsqueda de lo simple y eficiente, eso está súper de moda. En la era del Big Data, del Machine Learning, ¿qué se busca? Pues patrones claros, modelos predictivos simples, sacar lo esencial de un montón de datos. Es muy machiano, en el fondo. Y lo de la perfección que decíamos antes. Eso también tiene eco hoy en psicología o neurociencia. Desde luego. Max insistió mucho en que percibir no es solo recibir datos pasivamente, es construir activamente. El cerebro organiza los estímulos para darles sentido. Y eso se parece a ideas actuales. Sí, a teorías como la codificación predictiva o la percepción bayesiana. La idea de que el cerebro hace hipótesis sobre el mundo y las va comprobando con lo que le llega de los sentidos. Construye modelos internos. Incluso su visión del yo. Del yo. Sí, de la conciencia. No como un alma o algo fijo, sino como un haz de sensaciones, algo funcional, más o menos estable, pero que cambia. Eso resuena con debates actuales sobre qué es el self, la conciencia, en filosofía de la mente y neurociencia. Y no nos olvidemos de los experimentos mentales, los Gedankenexperimente. Efectivamente. Él no los inventó, pero popularizó el término y analizó para qué servían. Los veía como hacer un experimento real, pero en la imaginación, usando lo que ya sabes para ver qué pasaría si. Una herramienta clave que Einstein, por ejemplo, usó muchísimo. Parece que dejó bastante huella, sí. Pero, como dijimos, también le llovieron críticas. ¿Cuáles fueron las más gordas? Sí, fue muy polémico. Quizás la crítica que más se le repitió, entonces y después, es que su empirismo era demasiado bestia, demasiado restrictivo. ¿Por qué? Porque al exigir que todo concepto científico se base directamente en sensaciones observables, parecía que cerraba la puerta a hablar de cosas que no vemos. Átomos, electrones, campos cuánticos. Cosas que han sido súper útiles para la ciencia. Exacto. Entidades que, aunque no las veas, han servido para explicar y predecir un montón de fenómenos. La polémica con Max Planck sobre los átomos es el ejemplo perfecto. Cuéntame eso. Pues a principios del siglo XX, Planck defendía a muerte que los átomos existían de verdad, como piezas reales de la materia. Se basaba en lo bien que funcionaba la teoría atómica en química, en física. ¿Y Mach? Mach, reconocía que la idea del átomo era útil, un buen modelo, económico, para explicar ciertas cosas, como las proporciones en las reacciones químicas. Pero de ahí a decir que los átomos eran reales, como las sensaciones. ¿No se mojaba? No, para él eran como mucho ficciones útiles. Construcciones mentales que funcionaban, pero no la realidad última. Y claro, le acusaron de frenar el progreso científico con esa actitud. Entiendo. ¿Y hubo más críticas importantes? Varias, sí. También le criticaron que su idea de sensación era un poco vaga. Eran cosas objetivas, estados mentales subjetivos. Algo intermedio. Cambió un poco de opinión y le acusaron de poco claro, de caer en el psicologismo, o sea, de reducirlo todo a la psicología individual. Y eso, decían, se cargaba la objetividad de la ciencia. ¿Y su visión de la lógica y las mates? También intentó reducirlas a hábitos mentales, a formas eficientes de pensar que hemos desarrollado. Y eso le valió críticas muy duras, de lógicos como Frege o Husserl. Que defendían que la lógica era objetiva. Claro, que las verdades lógicas y matemáticas no dependen de cómo pensemos nosotros, son lo que son. Y bueno, luego están las críticas más ideológicas. Como la de Lenin. Exacto. Lenin le dedicó un libro entero, Materialismo y Empiriocriticismo, a ponerlo a caldo. Lo tachó de idealista, subjetivo, reaccionario,
incompatible con el materialismo dialéctico. Vamos, que Mach no dejaba indiferente. Bueno, llegando ya al final de esta inmersión, ¿con qué nos quedamos de Ernst Mach? Está claro que fue un personaje con muchas caras. Físico, fisiólogo, filósofo. Un agitador, ¿no? Sin duda. Yo creo que más que un creador de sistemas cerrados fue un gran crítico. Alguien que obligó a la ciencia de su época y a la nuestra de rebote a mirarse al espejo, a preguntarse por sus bases, por lo que damos por sentado. ¿Y su legado sería esa actitud? Quizás sí. Esa exigencia de buscar siempre la base empírica, valorar la simpleza, la economía, que no quiere decir facilidad, y desconfiar de la metafísica, de ir más allá de lo que la experiencia nos deja decir. Una figura puente, entonces. Clave para entender el paso a la física y la filosofía del siglo XX. Totalmente. Y creo que las fuentes nos dejan una pregunta abierta, una tensión que sigue ahí. Hoy en día la ciencia más puntera piensa en cosmología, en física de partículas. Quarks, cuerdas. Cosas muy abstractas. Exacto. Muy lejos de la experiencia directa. ¿Qué pensaría Mach de esto? ¿Cómo vería el equilibrio entre esa economía y ese anclaje en los sentidos que él defendía tanto? Y la capacidad brutal que han tenido justo esas teorías tan abstractas para explicar el mundo. Es una buena pregunta. Es que esa tensión entre ser fiel a lo que vemos y tocamos y la audacia de construir teorías abstractas sigue siendo un debate central, yo creo, muy fascinante. Pues una reflexión final perfecta para seguir dándole vueltas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de las fuentes sobre la figura influyente y siempre polémica de Ernst Mach.